Bienvenidos, conéctate y escucha hoy la palabra de Dios, un mensaje para tu vida que transforma tu interior. Ministerio Sembradores de Luz Filadelfia. Muy buenos días. Guatemala, Eishmareguama, Tawarayu. Digan amén. Gracias a los que dijeron amén. Buenos días, Dios les bendiga, hermanos, en Guayunaiki, nuestra lengua en la Alta Guajira. Así que la iglesia Jesús de Nazaret, de la comunidad de Nazaret en la región del Macuira, les envía muchos saludos. Y estoy muy gozoso de estar aquí con ustedes y también de volver a ver al pastor y los hermanos que nos acompañaron, estuvieron allá con nosotros visitándonos. Fue una visita maravillosa, una gran bendición, y desearía que todos ustedes también fueran allá a darnos una fuerza, no solamente a conocer, sino a invertir sus dones, sus capacidades, los talentos que Dios ha colocado en sus vidas. ¿Ok? Entonces, quiero orar una vez más. Yo sé que el pastor ya oró y le agradezco, pastor, por sus oraciones. El pastor ha estado orando desde antes de ir, y después de que regresaron, ha seguido orando por nosotros, por la iglesia. Hemos sentido sus oraciones, pastor, de verdad han sido un gran aporte, ha sido lo más valioso que Dios nos ha dado, el apoyo espiritual de ustedes. Amén. Y también apoyo en muchos otros sentidos, apoyo en recursos, que es una iglesia guayú. Estoy pastoreando una iglesia guayú. Yo soy el que no soy guayú allá, pero todos los demás son guayú. Y entonces ustedes ven noticias, hay cosas que son ciertas, pero hay otras que no son ciertas, ¿verdad? Pero sí, hay gran necesidad, sí lo hay. Pero la mayor necesidad que hay en La Guajira es la palabra de Dios. Amén. Y ahí es donde queremos seguir trabajando y seguir invirtiendo nuestras vidas, seguir desgastándonos, sembrando el reino de Dios en los corazones de nuestros hermanos guayú. Vamos a orar y le pido que me acompañen, por favor, en esta oración. Amado Dios, Padre Celestial, Señor, estamos aquí delante de ti. Pedimos, Señor, que tu presencia esté con nosotros, que tu presencia, Señor, nos hable, que tú coloques tus palabras de gracia, de amor, de misericordia en nuestras vidas, Señor. Que seas tú hablando a nuestros corazones, que seas tú, amado Dios, hablando a nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero que me acompañe a la palabra de Dios, Lucas 19:10. Lucas 19:10. La palabra de Dios dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Amén. El Hijo del Hombre es una expresión que usó el profeta Daniel para referirse al Mesías. Entonces, estas son palabras del Señor Jesucristo que está profiriendo. Dice, el mismo Señor Jesús dice que el Hijo del Hombre, Él mismo, vino a este mundo a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Y qué era lo que se había perdido? ¿Qué fue lo que vino a buscar Dios? Dejó su trono, la gloria, y vino a este mundo en forma de hombre, en forma de siervo, y vino a buscar lo que estaba perdido. Y lo que estaba perdido éramos nosotros, la humanidad, su más preciosa creación. Así que la humanidad se había perdido y el Señor vino a buscarla, pero no solo buscarla, salvarla también, ¿verdad? Y el Señor Jesús levanta una iglesia y comisiona una iglesia para darle esta misma tarea. En este versículo podemos plasmar, podemos ver que Dios plasmó en estas palabras lo que es la misión de Dios. Y el primer
la primera sentencia, la primera verdad que tenemos que tener establecidos y muy clara en nuestra mente es que la misión es de Dios. En latín le dicen la missio Dei. La misión es de Dios, la misión no es del pastor, del misionero, del apóstol. Es decir, ningún hombre se inventó la misión, ningún hombre empezó a crear y desarrollar la misión, sino que la misión la estableció Dios. Y la primera referencia es que en las escrituras que tenemos de la misión de Dios está en Génesis 3:15, aquella valiosa promesa, ustedes lo pueden estudiar, donde se ve por primera vez el plan de redención de la humanidad. Cuando Adán y Eva caen, allí Dios menciona, hay una misión, hay un deseo, hay un plan de Dios establecido. Y tampoco podemos decir que ese plan comenzó en Génesis 3:15, comenzó con la caída, sino que ese plan ya había sido establecido por Dios, diseñado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y no me voy a enfocar en ese punto, porque hoy quiero que veamos sobre qué significa o lo que tenemos que hacer y transmitir, y es conocer a Dios. Hoy quiero hablar sobre el conocimiento de Dios. ¿Qué es conocer a Dios? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y salvarlo implica que la humanidad tiene que conocer a Dios. Entonces, hay 3 sentencias que quisiera desarrollar con ustedes. La primera es que debemos conocer a Dios. La segunda es que en la Biblia el conocimiento de Dios es relacional. Y la tercera es que conocer a Dios implica conocer su voluntad. Así que en la primera sentencia, debemos conocer a Dios. Si leemos Oseas capítulo 6 versículo 6, el profeta Oseas declaró lo siguiente de parte de Dios: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios está interesado más en las ofrendas, más que de las ofrendas, más en lo que nosotros podamos traer a Dios. Dios está enfocado en que nosotros conozcamos a Dios. Dios quiere que le conozcamos. ¿De qué le sirve a una persona traer ofrendas si no conoce a Dios? Y el profeta Isaías lo mencionó. Pero también está en otras partes de las escrituras, no solamente en Oseas. También usted puede leer allá en Colosenses 1:10 que el apóstol nos recomienda que andemos en el Señor creciendo en el conocimiento de Dios. O sea que el conocimiento de Dios es algo que debemos procurar y andar en Él, crecer en Él. Debemos conocer a Dios. Y lo primero es que la fe tiene que crecer con y en el conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios es algo que es práctico. No es una simple teoría, no es algo que tú lo dejas solamente a nivel de un instituto bíblico. Va más allá de la teología sistemática. Amén. El conocimiento de Dios transforma el carácter de la persona. Por eso es algo práctico. Si el conocimiento de Dios no transformara nuestro carácter, sería como cualquier otra ciencia, como cualquier otra filosofía, como cualquier otra rama de estudio. Pero el conocimiento de Dios transforma el carácter. Las matemáticas no pueden hacer eso, ¿verdad? Pero el conocimiento de Dios sí. Y esto, el conocimiento de Dios, es algo que hace falta mucho en La Guajira. No solamente en La Guajira, en todo lado. Pero los que han tenido la oportunidad de ir, y ustedes que algún día espero que realmente vayan allá, se van a dar cuenta que hace falta mucho. Hace 5 años fue la primera vez que yo fui a conocer La Guajira y ver la realidad por mis propios ojos, ver más allá de lo que las noticias dicen, ¿verdad? Que los niños de La Guajira se están muriendo de hambre, que no hay agua, que
el gobierno tiene abandonado, que muchas cosas que se hablan, que muchas de esas no son ciertas. ¿Ok? Hay unas que sí, pero hay otras que no, y hay otras que son exageradas también. Una pequeña verdad, pero la aumentan. Amarillismo. Pero cuando fui a La Guajira me di cuenta que ahí habían grandes necesidades, pero la mayor necesidad que había allá era del conocimiento de Dios. Hay lugares donde no hay una sola iglesia. La Guajira, casi toda como el país, es de tradición católica. Allá llegaron los católicos, los monjes capuchinos hace más de 100 años, tal vez unos 120 años aproximadamente. Llegaron y se establecieron allá y empezaron a hacer su trabajo, y fue la primera vez que el mensaje del evangelio a su manera empezó a ser divulgado allá. Pero ustedes saben por la historia, y no tengo que explicar eso, que la tradición católica ha esparcido religión, no ha esparcido una relación con Dios, ¿verdad? Ha esparcido una religión. Y entonces llegué hace 5 años, me di cuenta que en las comunidades donde había iglesia católica, pues la gente sabe quién es Jesucristo, pero no lo conoce. Y habían otras comunidades donde, aunque saben por tradición católica que quién es Jesucristo, lo han escuchado, no hay nadie allí, no hay ni siquiera la iglesia católica, ninguna otra iglesia que les enseñe, que les predique. Y tenemos que llegar a ellos, porque ¿cómo van a ser salvos si no hay quien vaya y les predique? ¿Verdad? ¿Y cómo nosotros tenemos que ir allá? ¿O quién más va a ir? ¿Acaso un político va a ir a predicarles de Cristo? ¿Acaso un humanista, un médico, alguien que quiera hacer una obra social, que son buenas, pero que no tenga a Cristo, van a ir allá a predicarles de Cristo? No. Esa es la tarea y la responsabilidad de todos nosotros. Entonces hace falta mucho trabajar en este tema, porque hay mucho asistencialismo y poco conocimiento de Dios. Asistencialismo son todas estas formas de ayudar al prójimo, buenas obras, buenas dádivas que se dan, pero vacías, sin conocimiento para la eternidad. Y de esto hay mucho en La Guajira. Ustedes van a escuchar muchos ministerios, ONGs, iglesias y personas independientes también que van a La Guajira, llevan un carro tanque de agua, llevan mercados, llevan ropa, hacen esto y esto, no sé qué, se toman la foto y se regresan. Pero no les llevan el conocimiento de Dios. Y bueno, de pronto usted dice, no, pero también hay personas que van, compran Biblias, llevan Biblias, las regalan y luego se regresan. Pero tampoco funciona. Yo llevo 9 años y medio trabajando como misionero de tiempo completo. Yo me convertí hace 22 años al evangelio, pero 9 años sirviendo de misionero. Y en esos 9 años, créame que yo he hecho todas esas tareas, he ido, repartido Biblias, no solamente en Colombia, sino en otros países. He pedaleado con compañeros llevando Biblias y regalando Biblias en las comunidades. Y luego regresamos con gran entusiasmo, estamos cambiando el mundo. Y luego volvemos tiempo después a mirar qué ha pasado con esas Biblias guardadas allá y no las han leído. Y algo que yo sé, de pronto usted lo comparta conmigo, es que nadie va a ser salvo por tener una Biblia guardada en su casa, ni siquiera por tenerla abierta en el Salmo 91 ahí en la entrada de su casa, ¿verdad? Sino que la gente va a ser salvo es por el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, el conocer, el ir a estudiar eso. Entonces, la segunda sentencia es que en la Biblia el conocimiento de Dios es relacional. Y yo quiero que miremos 1 Corintios 1:21. 1 Corintios 1:21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, y agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Este versículo me encanta. Y este versículo
resume todo lo que hoy quiero transmitir para ustedes. Pero el contexto de este versículo todavía es más sorprendente. Lo que está diciendo este versículo es que la humanidad no puede venir a Dios mediante la sabiduría humana, mediante la filosofía, mediante las disertaciones, los discursos teológicos, los debates teológicos, ni siquiera por su propio conocimiento de la búsqueda de la verdad, del humanismo, el socialismo, la filosofía, antropología, todas estas ramas de la humanidad. Nadie puede llegar a Dios por su propio conocimiento. Es lo que nos dice el versículo. Y eso me recuerda muy bien que antes de yo ser cristiano, yo tenía ese tipo de filosofía. Yo decía, yo conozco o yo busco a Dios, yo creo en Dios a mi manera. ¿Cuántos pensaron así alguna vez o cuántos todavía piensan así? ¿Verdad? Yo pensé así. Yo no era cristiano, llegaban a predicarme y me ponían la Biblia y me decían, yo no, gracias, yo también creo en Dios, pero a mi manera. Lo que dice este versículo en palabras coloquiales es que no se puede conocer a Dios a tu propia manera o a mi manera, sino se debe conocer a Dios a la manera de Dios. Es lo que dice ese versículo. Amén. Está diciendo que Dios salva a los pecadores indefensos mediante fe en un mensaje tan simple que los eruditos lo descartarían como absurdo. ¿Cuál es ese mensaje? Cristo crucificado. ¿Eso es todo para ser salvo? Sí, eso es todo. Tienes que venir a Cristo con la fe, tienes que venir a Dios con la fe de que Él envió a su Hijo, que vino en carne, que fue crucificado en una cruz, pero que si tú obedeces a sus palabras, entonces serás salvo, porque Él se levantó de entre los muertos para decirte que si tú tienes esa fe, tu fe es verdadera. Amén. Y esa es la locura que los griegos atenienses, los eruditos atenienses no entendían. Pero si tú lees el verso 23 y 24, pero bueno, vamos a leer el 22 también, sigamos leyendo. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es tropezadero o escándalo, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, ¿quiénes son los llamados? La iglesia, ¿verdad? Nosotros. Para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Los judíos tenían el conocimiento de Dios. Dios les había revelado la ley de Moisés y les había dado mensajes por medio de los profetas. Tenían conocimiento de Dios, tenían revelación de Dios. Pero para ellos no era suficiente eso, querían señales. Queremos ver cosas sobrenaturales, queremos ver el poder de Dios, queremos ver esto, queremos esto. No les satisfizo el conocimiento de Dios, pedían señales. Entonces decir que Jesucristo era el Hijo de Dios para los judíos eso era un escándalo. Dios no tiene hijo. ¿Cómo se le ocurre? Blasfemia. Era un escándalo. Pero los griegos, que más filosóficos, tratando de resolver las preguntas existenciales, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Quién va a pagar mis cuentas? Todas esas preguntas existenciales se hacían los filósofos y disertaban de dónde venía la vida y todos llegaban a algo que con el tiempo tomó forma y le llamaban el logos, que significa la palabra, y condensaban ese conocimiento divino en el logos y disertaban mucho acerca del logos. Y cuando alguien venía a hablarles del logos, de la palabra, del conocimiento, entonces ellos prestaban atención. Pero cuando Pablo fue y les habló y empezó su discurso y ellos estaban ahí, wow, este hombre tenía la atención de los atenienses. Pero cuando
Pablo empezó a hablar del Cristo crucificado, ¿qué dijeron? Este es otro palabrero, ya te oiremos después, tengo que ir a hacer cosas, nos vemos otro día. Era locura para ellos, que un muerto resucita, ¿qué locura es esta? No tengo tiempo para esto. Para unos era escándalo, para otros era locura, pero a Dios le agradó salvar a la humanidad por esta locura, por este mensaje tan simple. No es por los grandes discursos, no es por la teología sistemática, y yo no estoy en contra de la teología sistemática, estoy haciendo una maestría y ahí veo mucha teología sistemática. Tengo que leer muchos libros, tengo que leer filósofos, historia, ya sabrán. Pero a Dios le agradó salvar a las personas por este simple mensaje. El ladrón al lado de la cruz del Señor Jesús no necesitó un discurso teológico, sistemático, no necesitó leer libros, no necesitó disertaciones teológicas. Sencillamente necesitó encontrarse con Jesús, con el Jesús crucificado, con aquel que tenía su título Rey de Reyes, el Rey de los judíos, ¿verdad? Que el Cristo crucificado ahí, el Salvador de la humanidad. Y este hombre creyó que el desconocido que tenía al lado era el Hijo de Dios, el Rey, el Salvador, lo creyó. Y hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo el Señor. Eso es todo lo que se necesita. Pero vamos a precisar un poco más en este verso 21, porque aquí hay dos palabras griegas que traducen conocimiento y que nos lleva a una luz, porque a veces pensamos que el conocimiento es memorizarse muchos versículos, aprender teología sistemática, hacer una licenciatura o una maestría en teología y muchas cosas así, que entre más yo versículos sepa, tengo más conocimiento. Y aprenderse versículos bíblicos es algo muy bueno, y eso lo trabajo mucho con los hermanos allá, hermanos Guayú, con los niños también. Estamos haciendo que se aprendan los versículos bíblicos, háganlo, es muy bueno, hay que hacerlo. Pero estas dos palabras nos van a definir a qué se refiere el conocimiento de Dios. Y una palabra es del griego sofía y la otra es del griego ginosko. Entonces el versículo 21, para que sepan identificar dónde están estas palabras más o menos, y ahora les explico un poco, dice: pues ya que en el sofía de Dios el mundo no ginosko con Dios mediante el sofía, pero agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Sofía es una palabra muy bonita. ¿Quién se llama Sofía aquí? Yo tengo una sobrina, es un nombre muy bonito, y Sofía significa sabiduría. Amén. Sabiduría, conocimiento, pero ginosko también. Ginosko también significa conocimiento. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El griego sofía es aquella sabiduría, sea terrenal, mundana o sea espiritual también, pero es el conocimiento intelectual y científico, adquirido por la agudeza y la experiencia y resumido en máximas y proverbios. Es decir, es aquel conocimiento que tú aprendes en institutos bíblicos, que aprendes con mucho estudio, con ciencia, con muchas cosas. Es el conocimiento intelectual, es la ciencia. Pero ginosko es el conocer, o el conocimiento, o la sabiduría, el conocer o el saber adquirido por la percepción y el sentir, familiarizándose con algo o con alguien por la proximidad o intimidad. Está hablando de un relacionamiento. Les voy a dar un ejemplo sencillo. Piensa en alguien famoso.
el presidente, un actor de Hollywood, alguien famoso. Piensa en alguien famoso. Usted podría buscar en redes sociales toda la información de esa persona. Todo, buscar qué hay, qué no sé qué. Y usted podría de pronto hasta conocer algunos de sus gustos, ¿verdad? Cuánto pesa, cuánto mide, cuáles son sus rutinas, sus hábitos. Usted podría conocer muchas cosas y hacer una investigación profunda. Eso es el griego Sofía. Pero usted no lo conocería tan bien como sus hijos o su esposa. Ese es el griego ginosko. La intimidad, el aproximamiento que estas personas tienen con esa persona. Usted puede tener acceso a mucha información, pero usted no sabe, de pronto usted a ese famoso, usted no sabe qué es lo que le saca el mal genio. De pronto usted no sabe qué es lo que le gusta y lo que no le disgusta en ciertos asuntos, ¿verdad? De pronto usted no sabe eso y no lo puede averiguar, pero su esposa, sus hijos sí lo saben muy bien. ¿Por qué? Porque tienen intimidad, tienen aproximamiento que tú no tienes con esta persona. Entonces, si volvemos a leer el versículo 21, está diciendo que ya que en el Sofía, o sea, en el entendimiento, ¿verdad? La sabiduría, en la ciencia de Dios, el mundo no se puede relacionar con Dios mediante la ciencia, mediante la inteligencia. Pero agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y ahí hay otra palabra que es clave en el tema de conocer a Dios. La palabra creyentes está implicando que hay que tener fe. Porque si no tienes fe, no te puedes acercar a Dios. Amén. Eso dice Hebreos. Porque el que se acerque a Dios es necesario que crea que Él existe. Porque no es como, a ver, voy a conocer a Dios, demuéstramelo. O Dios, muéstrate y yo voy a creer en ti. Eso es incredulidad, no lo vas a conocer. Para conocerlo tienes que tener fe que Él existe. Tienes que tener fe que Él es Dios. Tienes que tener fe que su palabra es la verdad. Y una vez tienes tu fe, entonces te empiezas a relacionar con Dios. Y te voy a mencionar hoy dos maneras de relacionarse con Dios. La primera es estudiando y meditando la palabra de Dios. Josué 1:8 nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando particularmente hablo con los jóvenes, yo les hablo mucho de este verso. Les digo, ustedes quieren tener éxito en la vida, prosperidad en la vida, que les vaya bien en la vida, mediten la palabra de Dios. Porque dice, te irá bien, harás prosperar tu camino. Si no meditas en la palabra de Dios, si no meditas en el conocimiento de Dios, la vas a tener más difícil. Vas a coger el camino más duro, porque vas a estar solo, con tu propio esfuerzo, tienes que luchar contra la corriente. Pero si estás con Dios, si vienes a relacionarte con Dios, entonces el Señor te dice, estaré contigo. Él te toma tu mano y te dice, estaré contigo todos los días, no temas ni desmayes. El versículo 9 lo dice de Josué, ¿verdad? Estaré contigo todos los días, no temas, no desmayes, estaré contigo. Relacionamiento. Y también el Señor Jesús nos manda a escudriñar, estudiar las Escrituras en San Juan 5:39, porque en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Él. Amén. Es decir, que mediante la palabra de Dios adquirimos el relacionamiento con Dios meditando en la palabra de Dios.
meditando, y esto abarca que necesariamente que estudiemos lo más profundo que podamos. Por eso les dije, no estoy en contra de estudiar, ¿verdad? Y la otra manera de relacionarnos con Dios es orando en intimidad con Dios. Mateo 6:6, la palabra del Señor nos dice: pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué está hablando ahí? Que tienes que separar tiempo y espacio para tener intimidad con el Señor. Que te encierres en un lugar tranquilo donde nadie te moleste, que apagues tu celular, te salgas de las redes sociales, que te desconectes del mundo, que cierres la puerta para estar a solas con Dios en intimidad. Y esto refleja como la intimidad de una pareja. Cuando esposo y esposa van a tener intimidad, ellos se van a un lugar donde nadie los moleste y se encierran y tienen intimidad. Y el Señor Jesús nos está diciendo: ve y ten intimidad con tu Padre que ve en lo secreto, en la intimidad. La intimidad, hermanos. Ese es el ginosco. Cuando en Mateo capítulo 1, allá habla de José y María la Virgen, madre del Señor Jesucristo, dice que José aún no conocía a María. Ese es el griego ginosco, ahí, ese conocimiento, ahí no es Sofía, es ginosco. Y se está refiriendo a que José, por supuesto que sabía quién era María, sabía quién eran sus padres, ¿verdad? Sabía su nombre, su dirección, había hablado con ella. En ese aspecto la conocía Sofía, pero no la conocía ginosco íntimamente, es decir, ya tenían un compromiso matrimonial, pero ella seguía siendo virgen porque ellos no tenían relaciones sexuales. Está hablando de ginosco, de un relacionamiento íntimo. Y esto es lo que el Señor nos dice, que nuestro estudio de la palabra y nuestras oraciones tienen que ser de una manera íntima, relacional con Dios. No son oraciones repetitivas, palabrería de humana sabiduría, 3 Padres Nuestros, 4 Ave Marías y se acabó. No es el Padre Nuestro, la oración del Señor, claro que sí, pero no por repetirlo 4 veces ya es efectivo. Es un modelo, no es una fórmula. Y la oración es relacional. Y en otra oportunidad hablaríamos un poco más de la oración. Pero la oración tiene que tener una parte para escuchar a Dios. Y yo le daría un mínimo, un 50% para escuchar a Dios. Mínimo. Porque nuestras oraciones muchas veces son peticiones, la lista del mercado. Señor, necesito, dame, sáname, cúrame. Y después, amén, gracias Dios. No, ¿qué hicimos ahí? El Padre Nuestro es un modelo y danos el pan de cada día, ahí están las peticiones, pero es solamente una parte de todo el modelo. Es solamente una parte. Y nuestras oraciones, cuando se vuelven pedidos, no son oraciones. Son pedidos, pero no son oraciones. Una oración tiene que ser una conversación, tiene que haber intimidad. Una conversación, y una conversación los dos hablan y se escuchan, pero no al mismo tiempo. Si no, ¿qué tal tú y yo hablando al mismo tiempo? No nos vamos a entender. Yo hablo con el Padre, pero tengo que hacer silencio para que Él me hable y yo poder escucharlo. Entonces mi oración tiene que tener un tiempo de silencio para escuchar a Dios. En otras palabras, no se ofenda, pero cállate la boca. Amén. Y no te ofendas, hermano, no vine aquí a ofenderlos, perdóname.
Pero eso es lo que yo me digo a mí mismo: Gerson, cállate, escucha al Padre. Porque antes de que yo le diga mis cosas, mis necesidades, mis preocupaciones, Él ya las sabe. Pero Él quiere que nosotros vengamos, nos arrodillemos y le escuchemos. El Señor Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Ginosco. Mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Oír más que hablar tienen que ser tus oraciones, mis hermanos. Los hermanos Guayú están madurando espiritualmente porque estamos haciendo esto. Cuando yo llegué allá, empecé ya año y medio que regresé a La Guajira, me establecí, estoy viviendo allá, no sé cuánto tiempo. Muchos me preguntan: ¿hasta cuándo? Y hasta que Dios diga. Así de sencillo. Y me di cuenta cuando regresé, empecé a visitar comunidades y relacionarme con algunos pastores Guayú existentes allá, y me di cuenta que hay iglesias en lugares que yo no conocía y he empezado a ver, y ya tengo como un contacto, una lista de varios pastores, y estoy impulsando para que ellos aprendan la palabra de Dios y estudien, porque todos los hermanos Guayú, pastores, no han podido estudiar, no han tenido la oportunidad que tenemos nosotros de ir a un instituto bíblico, de hacer un discipulado formal. No han tenido esa oportunidad. El evangelio protestante en La Guajira, en la Alta Guajira, mayormente vino proveniente de Maracaibo, de Venezuela, evangelistas de iglesias pentecostales que llegaron ahí al norte de La Guajira. Y los guayú tienen más contacto con Venezuela, los de la Alta, que con Colombia mismo. Muchos conocen Maracaibo, que queda más lejos que Maicao, y muchos no conocen Maicao, pero conocen Maracaibo. Y muchos conocen Maracaibo y no conocen Riohacha, la capital de La Guajira, para que sepan más o menos cómo es. Así que antes había mucha influencia, y llegaban muchos evangelistas y llegaban y hacían campañas. ¿Y qué hacían en las campañas? Predicar testimonios y orar por milagros. Los judíos piden señales, pero el conocimiento de Dios. Entonces me di cuenta que pastores guayú no conocían la palabra de Dios. Y entiendo, no los estoy juzgando, entiendo las circunstancias. Hay muchas cosas que interfieren en eso. Por ejemplo, algunos de ellos, bueno, el Nuevo Testamento está totalmente traducido en guayunaiki, la lengua de ellos, pero solo el Nuevo Testamento. Y muchos guayú no leen su propia lengua porque nunca fueron alfabetizados. La hablan, la entienden perfectamente, pero no la leen. Entonces, cuando yo conseguí Nuevos Testamentos y le di a los pastores guayú, me di cuenta que como 2 o 3 la leían y los otros no. Entonces me empezaron a pedir: ¿tiene Biblias en español? Y también que tenga el Antiguo Testamento. Claro. Y empecé a darles Biblias en español. Y empezamos a leer y me di cuenta que no leían fluidamente. Entonces, cuando iban a terminar un capítulo, ya se les había olvidado qué decía al comienzo del capítulo. No tienen la habilidad de la lectura. Entonces yo empecé a preguntarme: entonces, ¿qué estamos predicando? ¿Qué están predicando nuestros hermanos guayú? Porque yo iba a sus campañas, los veía, predicaban en guayunaiki, nadie me traducía. A veces alguien me traducía, me decía: mire, está diciendo esto. Yo: bueno, bien. Entonces me di cuenta que ellos están predicando testimonios, y muchos testimonios que predican ellos son herejías, pero los escucharon y los transmiten. Una vez uno de ellos me contó un testimonio, y el resumen de ese testimonio, que él estaba usando el testimonio para traer una enseñanza, y la enseñanza era que hasta los borrachos tenían autoridad de Dios. Yo quedé así, ¿perdón? Entonces
eso pasa cuando no hay conocimiento de la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, el trabajo que hay que hacer en La Guajira? La necesidad que hay. Claro que hay muchas zonas que no tienen agua, que les falta comida. Hay muchas otras zonas, ¿verdad?, que tienen esas necesidades físicas. Pero la mayor necesidad es la espiritual. Y aquí yo he empezado a tratar de hacer un esfuerzo por discipular a los pastores y a todos los demás hermanos en el Señor. Conocimiento de Dios. Entonces me di cuenta que ellos realmente, muchos no han conocido a Dios. De los pastores, estoy hablando de los pastores. Imagínate el pueblo, sus ovejas, las ovejas de los pastores, guayo. Entonces yo les hacía preguntas, o a veces ellos me hacen preguntas, y ahí me doy cuenta su cosmovisión, su perspectiva. Entonces les digo, por ejemplo, Maicao, no sé si ustedes saben, es una comunidad, un pueblo que creció por la influencia de los turcos, y los turcos son musulmanes. La primera mezquita del Islam en Colombia se fundó allá en Maicao, una mezquita grande, bonita y todo eso. Y tú le preguntas a un guayú y ellos te van a decir que el Dios de los musulmanes es el mismo Dios de nosotros. Pero de pronto algunos de ustedes también lo piensan, porque nos falta el conocimiento de Dios, ¿verdad? Otro ejemplo, allá han llegado iglesias pentecostales unitarias, Jesús solo, testigos de Jehová también, y los católicos que llegaron primero. Entonces, para ellos todavía es gran confusión que los pentecostales unitarios y los testigos de Jehová y nosotros creemos lo mismo. Diferencian con los católicos por causa de los ídolos, pero de resto ellos piensan que lo mismo. Falta conocimiento de Dios. Entonces la tercera máxima es la tercera sentencia que les había dicho, que conocer a Dios implica conocer su voluntad. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. O sea que para entrar al reino de los cielos tengo que hacer la voluntad de Dios. Está claro ahí, ¿verdad? No necesita mayor explicación, solamente creerlo. Créalo, lo dijo el Señor Jesucristo. Palabras en rojo. Así que tengo que hacer la voluntad de Dios para entrar al reino de los cielos. Entonces, una pregunta que todo cristiano debe hacerse es: ¿y cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Ok? Porque hay una voluntad de Dios general para la iglesia y hay una particular para cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el cuerpo de Cristo, para la iglesia? En Mateo 28, 19 al 20, está el mandato del Señor Jesucristo resucitado, que le dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo, ¿verdad? Hagan discípulos. ¿En dónde? ¿En dónde? Todo lugar, todas las naciones. ¿A quiénes? Todas las etnias. Naciones, la palabra es etnias, no naciones políticas como nosotros pensamos. Nación, que una nación está limitada por fronteras políticas, ¿verdad? Entonces Colombia una nación, Venezuela otra nación. No, en Colombia hay muchas naciones. ¿Cuántas tribus indígenas hay? Hay más de 200. Entonces hay más de 200 naciones en Colombia. Naciones es por grupos étnicos, lingüísticos. Y el Señor Jesús dice: vayan y predíquenle a todas las etnias en el mundo. Y ahí se nos amplía la tarea, porque decimos: no, Colombia ya está evangelizada. La mayoría de los colombianos hemos escuchado el mensaje de la cruz. Tenemos iglesias en casi todos los barrios de las ciudades. Pero hay montañas, lugares en Colombia donde hay
comunidades indígenas donde todavía no hay iglesias, donde todavía no tienen el Nuevo Testamento traducido, sino tienen parte. A 10 minutos de Santa Marta están los Chimila, tienen el Lucas traducido, no tienen todo el Nuevo Testamento, tienen algunas partes. A 10 minutos de Santa Marta, los Chimila, y ves en el cabello largo como yo. Entonces la voluntad de Dios para la iglesia es que llevemos el evangelio a todas las naciones. Si tú eres cristiano, esto no es una opción. El Señor no reunió a los discípulos y le dijo: hey muchachos, si les queda tiempo, prediquen el evangelio, hablen de mí. No les dijo: bueno, si en su trabajo les dan permiso, prediquen el evangelio, hablen de mí. Les dijo: vayan. Eso es un imperativo, ¿verdad? Es una orden. Vayan y hagan discípulos. Y quizá esa otra parte es bien interesante: discípulos. No solamente llegar: oye, ven, quiero hablarte de Jesucristo, repite esta oración conmigo, arrepiéntete, amén, Dios te bendiga, ahora eres mi hermano, nos vemos. Uno pensaría: ya hice un discípulo. Créeme, hermanos, que no, hace falta más. Hace falta dar una milla extra. Y en 9 años que yo tengo de ser misionero, bueno, en 22 años de ser cristiano, porque desde que me convertí a Cristo he predicado el evangelio, he buscado a los perdidos, les he compartido el evangelio, he hecho esto que les acabo de decir, decirle al pecador: arrepiéntase, haga esta oración conmigo. Y lo he hecho en todos los lugares donde he ido, en Colombia y fuera de Colombia, lo he hecho. Pero he visto que poquitos se han convertido en discípulos. Otros volvieron a sus redes, volvieron a sus antiguas vidas, volvieron a sus cosas. Y eso es lo que pasa con nuestros hermanos Wayuu. Muchos de ellos, y esto ocurre a veces en el nivel del liderazgo de la iglesia Wayuu, que predican la palabra, uno los ve domingo o en campaña bien bonitos, hasta con corbata se ponen, porque así les dijeron en Maracaibo que tenían que usar corbata, y bien vestido está, pero siguen siendo infieles a su esposa, le pegan, dicen mentiras, sobornan. ¿Ese es un discípulo? Hace falta ser discípulos, hermano. Y a mí me duele, yo no los estoy criticando, estoy diciendo cómo es la realidad. A mí me duele, por eso estoy allá. Cuando fui hace 5 años, fui y hice esa tarea, 10 días, prediqué el evangelio, se arrepintieron, oré por ellos y conocí la realidad y me regresé, pero seguí aquí. Y ahí en Nazaret, en esa comunidad, ya es una comunidad, un pueblito, estaba la iglesia católica. La iglesia que ahora estoy pastoreando, pero no la conocía porque estaba extinguiéndose como un pábilo humeante, porque el pastor proveniente de Venezuela ya era un anciano que murió hace más de 15 años y no enviaron otro pastor a pastorear allá. Entonces la hermana dueña del terreno seguía haciendo las reuniones, seguía a cargo, pero ella ya envejeció, ya no podía caminar, así que ya no podía ir detrás de las ovejas y las ovejas no venían, así que era un pábilo humeante, una iglesia que se estaba extinguiendo. Pero esa fue la primera iglesia que se fundó en Nazaret y yo no la conocí en mi primer viaje de 10 días, en el segundo viaje de 10 días fui y la conocí. Entonces para mí solo estaba la católica, los Testigos de Jehová y los pentecostales unitarios. Entonces yo dije, bueno, yo vengo como misionero, evangelista, hago un trabajo aquí, predico, se convierten. ¿Y a quién les entrego esas almas? ¿A los católicos o a los testigos de Jehová? ¿O a los pentecostales unitarios? Yo dije, rayos, ¿a quién se los entrego? Señor, envía a alguien. Heme aquí. Me tocó decirle al Señor: heme aquí, envíame a mí, porque nadie más. Yo 5 años diciéndole a las personas, a las iglesias, a mis amigos, a mis hermanos en Cristo,
Los que decimos que tenemos la verdad, vamos a la... Otro tiempo, en otro tiempo. Ahorita no podemos, estamos ocupados. Jesús no dijo, cuando tengas tiempo, vayan y hagan discípulos, ¿verdad? Así que yo dije, Señor, heme aquí, yo voy. Y entonces las críticas, pero te vas a ir solo, no puedes ser un llanero solitario. Yo soy llanero, yo soy llanero solitario. Yo le dije, no me gustaría ir solo, ven conmigo, no puedo. Entonces, o me voy solo o me quedo. No, yo, Señor, yo me voy. Y recogí el dinero lo posible para ver cuánto podía quedarme. Yo dije, por lo menos un año. Y hice lo posible. Entró pandemia, ustedes saben cómo la economía de todo el mundo. Y buscando los billeticos yo, Señor, eso me alcanza para 2 meses. Bueno, me voy. Si en 2 meses se me acaba el dinero y me estoy muriendo de hambre, me regreso. Pero me voy por 2 meses. Y me fui, así como la viuda que le dijo al profeta Elías, le dijo, aquí tengo este poco de harina. Y lo iba a comer con mi hijo y después de eso íbamos a morir de hambre, porque no tenemos más. No, dámelo a mí. Y ella, ¿está bien? No temas, porque nunca escaseará ni la harina ni el aceite en esta casa. Aleluya, hermano. Gloria a Dios. Y el profeta Elías le estaba diciendo que lo sustentara en un tiempo de hambruna, crisis económica. No se conseguían alimentos, no habían cultivos, no habían alimentos porque no había llovido. Y no llovió durante 3 años y medio. Pero en 3 años y medio, milagrosamente, nunca padecieron hambre estas personas. Una viuda pobre. Así que dije, Señor, aquí está mi harina, mi aceite, 2 meses. Ya llevo 1 año y medio, hermanos. Y la harina y el aceite sigue fluyendo. Créale al Señor. Créale a Dios, hermano. Dios no está buscando tu dinero, tu capacidad financiera, adquisitiva. Dios no está buscando tus recursos, porque los recursos son de Él, no son tuyos. Si tú tienes algo es porque Dios te lo dio. Y reconócelo, no sea que te lo quite. Reconócelo. Si tú tienes algo, la vida misma es porque Dios te la dio. Dios está buscando es corazones dispuestos, personas que digan, heme aquí, envíame a mí. Y todos somos llamados a esta obra misionera, todos. La iglesia es la voluntad de Dios general. Ahora, la voluntad de Dios particular para cada uno de ustedes, usted tiene que descubrirla en relacionamiento con Dios, preguntarle al Señor, Señor, en esta misión, ¿cuál es mi parte? ¿Dónde debo yo estar? ¿Cuál es mi función? Unos van, otros se quedan, unos, como dice Paul Washer, unos descienden al pozo a rescatar las almas, pero otros se quedan sosteniendo la cuerda de los que van a descender al pozo. Pero sea como sea, tiene que haber cicatrices en tus manos, ya sea que vayas al campo misionero, desciendas al pozo y des tu vida por causa del reino de Dios y de su justicia, o te quedes sosteniendo la cuerda, orando por aquellas personas, contribuyendo, pastoreando a aquellas personas que van. Pero tienes que asegurar la cuerda, seas bajando o sosteniéndola a los que bajan. Pero tiene que haber cicatrices en tus manos, un esfuerzo para que la obra misionera de Dios avance. Si usted sabe quién es William Carey, es el padre de las misiones modernas, misionero en la India. Era un zapatero de profesión en Inglaterra y mientras estaba trabajando, era cristiano, en un tiempo quieto allá en su negocio, haciendo zapatos, él escuchó a Dios cuando lo llamó. Dios le dijo, si el deber de todo hombre es obedecer el evangelio, entonces es deber de aquellos a quienes se les ha entregado el evangelio aspirar llevarlo a todas las naciones. William Carey, después de que escuchó eso, simplemente susurró, heme aquí, envíeme a mí.
Y su esposa no quería ir con él, ni sus hijos. Y él le rogó para que fuera, no quiso. Y en la segunda vez ya que intentó convencerle y le dijo que no, entonces se despidió de ella. En el segundo intento dijo, no puedo quedarme. Si me quedara lo lamentaría, le fallaría al Señor. Tengo que ir, es una obligación, es una carga. Y me pesa no llevarte contigo, me duele, pero me pesaría más si me quedara. Y si yo fuera el dueño de todo el mundo, todo te lo daría a ti con tal de que me acompañaras. Yo creo que esas palabras mataron a él. Oh, este es mi hombre. Entonces lo acompañó. Y se fueron con sus hijos. Y uno de sus hijos murió en la India y luego su esposa también. Sembraron sus vidas para el reino de Dios. Y cosecharon grandes cosas después de eso. Hermanos, vamos a orar. Póngase de pie, vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que tú puedas descubrir tu lugar en la misión de Dios. Los hermanos Guayú los necesitan, claro que sí. Yo los necesito, claro que sí. Todo su apoyo, todos sus talentos. Hermano, hay mucho por hacer allá. Y el único misionero que está ahí soy yo, que estoy tratando de consolidar, reunir a mis hermanos pastores indígenas para impulsarlos a ellos que vayan más allá de lo que yo puedo ir. De pronto usted ha escuchado que muchos misioneros y iglesias y ministerios están trabajando en la Guajira, pero quiero decirle que todo eso es media y baja Guajira, todo lo que es cerca hacia Riohacha, Uribia, Maicao. Pero yo estoy en la punta, a 7 horas de Riohacha, hacia la punta, o a 6 horas de Uribia. Uribia es el pueblo más cercano y estamos a 6 horas. Entonces por allá no llegan los otros hermanos porque requiere un mayor esfuerzo, requiere una milla extra. Y los que quieran dar esa milla extra, díganle al Señor: heme aquí, envíame a mí. Y hay muchos otros lugares en el mundo. Oremos, hermano. Amado Dios, Padre Celestial, estamos aquí delante de ti, Señor, y rogamos, Padre Celestial, por esta hermosa iglesia, Señor. Padre, gracias por mis hermanos que están aquí presentes. Gracias, Dios, porque les ha traído, Señor, y me has dado la oportunidad de hablarles a sus corazones. Te rogamos, Dios del cielo, de la tierra, todopoderoso Rey, que tú hables a cada uno de ellos, ilumines su entendimiento, que cada uno de ellos pueda, Señor, entrar en intimidad contigo y descubrir cuál es tu preciosa, perfecta, buena, agradable voluntad para cada uno de ellos, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la misión de Dios. Padre, que cada uno de nosotros pueda creerte y seguir caminando en pos de ti, Señor, creyendo que tú estás con nosotros como lo prometiste todos los días hasta el fin del mundo. Y que la harina y el aceite jamás escasearán, Señor, porque tú estás acompañándonos. Padre, toca, Señor, y confirma los llamados, Señor, que tú haces a cada uno de nosotros. Porque toda la iglesia es llamada a la misión de Dios. Y somos llamados a participar de este privilegio que nadie más tiene, sino solamente tu iglesia. Ayúdanos a entender que es un privilegio, Señor, servirte, que es un privilegio olvidarnos de nuestra vieja vida, olvidarnos de muchas cosas por alcanzar algo mayor que nuestra propia vida. Tu reino, tu presencia, Señor, tu conocimiento de ti. Señor, bendice esta iglesia, bendice el pastor William, Señor, todo su liderazgo, Señor, todas sus ovejas, este rebaño tan hermoso, Señor. Bendíceles en el nombre de Jesús. Provee, Señor, para cada una de sus necesidades. Provee en sus finanzas, provee en todo, Señor, cuanto necesitan. Y movilízalos
Mándalos por todo el mundo, a todas las etnias que necesitan su conocimiento, sus dones, sus talentos. Hay personas que necesitan su ayuda. Hoy oro, Dios, para que tú les envíes en el nombre del Señor Jesucristo. Y la paz del Dios Todopoderoso esté con nosotros hasta el fin del mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Encuéntranos en nuestro canal de YouTube Sembradores de Luz Filadelfia, en redes sociales como @Sembradores de Luz y en nuestra página web www.sembraluzfiladelfia.com.